El siguiente apartado trata de celadas y mates rápidos. El primero que vamos a ver es un mate que se dio en 14 jugadas en una partida en la que el blanco pues no jugó del todo acertado, ¿no? Y bueno, el blanco jugó C4, E5, caballo C3, caballo F6, caballo F3 y caballo C6. Esto da lugar a una variante de los 4 caballos de la apertura inglesa que ya hemos visto en otras sesiones. Y el blanco pues responde con D4 de forma correcta, peón por peón, caballo por peón. Y aquí el negro jugó alfil B4. Todo teórico, todo fácil, jugada 5, todo correcto. Caballo por C6, bueno, es una opción. Peón por... Y G3 para dar lugar a este alfil G2, enroque y bueno, vivir un poco la vida, ¿no? Dama E7. En el momento en que se hace dama E7 siempre hay que tener un poquito de ojo avizor porque puede haber sorpresas. El blanco igualmente jugó alfil G2 y aquí el negro ya jugó alfil A6. Una jugada que simplemente toca el peón de C4. Simplemente. Pero ¿cómo lo defiendes? Porque no podemos hacer B3. Porque el caballo de C3 estaría colgando. Así que como no podemos hacer B3, el blanco jugó dama D3, creyendo que con esto, pues no solamente defendía el peón de C4, sino que después podría jugar B3 sin que el caballo sufriera un colapso. D5 para el negro. Evidentemente, el negro se aprovecha de la situación de la dama y dice, bueno, pues puedo jugar D5 y no puedes hacer peón por peón porque te cae la dama. Así que, bueno, pues de acuerdo, no te puedo hacer peón por peón, con lo cual voy a tener que defender ese peón, pero ya puedo hacer B3, que esto es la buena noticia. La buena noticia, entre comillas, porque el negro aprovechó e hizo D4. Una jugada que está amenazando comerse el caballo, que por otro lado no se puede ir porque está clavado. Así que el blanco, pues bueno, jugó dama por peón, solucionando el tema de cuajo y dijo, pues ese peón ya muere. Y lo que no se dio cuenta es de que había caído en la trampa total del negro, que continuó con torre de 8. ¿Y ahora qué hace el blanco? El blanco pues no se puede ir de esa columna. Y por tanto se le ocurre un plan. Pues mira, hago alfil por peón jaque, el rey se mueve y me tapo con el alfil. Me tapo y no tengo ningún problema. ¿Ningún problema? Bueno, pues el problema que tiene es que no sabe lo que significa cuando hay una pieza clavada. Y es que después de la sorprendente, la buenísima torre por alfil, el blanco creyó que podía hacer peón por torre. Y resulta que se encontró con un dama por E2, jaque mate. Porque el peón de C4 estaba clavado, ya que si se comía la torre, pasaba este jaque mate. Bueno, pues una partida tremenda, ¿no? En la que pues pasaron muchas cosas. Y en realidad, si la hemos visto así rapidita, no hemos visto dónde están los fallos, ¿no? O sea, ha habido un fallo garrafal. Esta partida otra vez, y ahora con más detenimiento, es difícil saber dónde estamos fallando, porque, jolín, todo prácticamente parece teórico, ¿no? C4, E5, caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo C6, D4, esto es teoría pura. Peón por, caballo por, alfil B4, bueno, no pasa nada, ¿no? Caballo por C6, B por C6, G3, dama E7, alfil G2, alfil A6 tocando el peón, lo defiendo con la dama, me atacan el peón, defiendo con el peón de B3, me vuelven a atacar el caballo, tomo la dama y me viene un torre de 8 y aquí ya estoy totalmente muerto, ¿no? Y después de alfil por C6 pues vino el truquito, ¿no? De torre por alfil y jaque mate. Bueno, pues ¿dónde está el error garrafal del negro? Del blanco, perdón. ¿Dónde está el error garrafal? Me han dado jaque mate. Evidentemente hay no solo uno, sino varios errores, ¿no? Pero son difíciles de ver. Y por eso es muy interesante tener en cuenta estos mates, porque hay que saber dónde se ha podido fallar, ¿no? Entonces,
digamos que hasta aquí más o menos, hasta alfil B4, todo esto es totalmente normal. Caballo por C6 no se juega mucho, pero es totalmente jugable. B por C6, G3 también es jugable, dama E7 y alfil G2. Lo que pasa es que dejamos que nos jueguen alfil A6, ¿no? Que es una jugada pues que realmente pues desagrada, ¿no? Lo que pasa es que el blanco jugó una inexactitud y os explico dónde está el error. El error es que el blanco jugó dama D3 defendiendo ambas cosas, pero quedándose clavado, ¿no? Y esta es la imprecisión. La imprecisión no se ve a simple vista porque la jugada correcta es dama D4. Dama D4. Fijaos que es casi lo mismo. El objetivo es el mismo, pero ahora ya no hay una clavada, con lo cual ahora no tenemos que tenerle miedo a D5, ya que si se juega D5, pues nosotros podemos hacer cualquier cosa. Podemos enrocarnos, podemos jugar alfil G5, podemos jugar alfil F4, alfil D2, alfil E3. Podemos jugar cualquier cosa, ya que no le tenemos miedo a ese D5. Y esta es la imprecisión que pagó cara el blanco. Que, bueno, fijaos que simplemente no jugar en una casilla hace pues toda esa pupa, ¿no? Y bueno, pues después de D5, pues ya digo, por ejemplo, podría jugar en roque. Y ahora pues, ¿cómo continúas, no? Bueno, puedes jugar alfil por C4, por ejemplo, ¿no? Para acabar. Entonces yo ahora juego tranquilamente B3. Te echo de allí, ¿no? O bien, bueno, no te echo. Juegas, el negro juega C5 y yo pues puedo jugar tranquilamente. No me puedo ir de la vigilancia del caballo, pero bueno, puedo jugar aquí, ¿no? En C2. Y si por un casual jugara este peón a D4, hay que acordarse de que este alfil está atacando la torre. Con lo cual sería un poco complicado. Pero bueno, podría ser, ¿no? D4 y aquí pues puedes incluso hacer una previa, ¿no? Alfil C6 o comerte la torre directamente, ¿no? Alfil por A8. Puede comerte aquí, ¿no? Alfil por C3 atacando la torre y la dama. Pero aunque todo esto sea complicado, porque realmente nos hemos metido en una variante complicada, aquí podemos salir con bastante airosos con alfil C6. El rey juega pues donde quieras, por ejemplo en D8 o en F8, no sé, donde sea, en D8, ¿vale? Y a partir de aquí podemos jugar un dama G5, por ejemplo, atacando el peón. Sí que es cierto que puede comerse la torre, ¿no? No sé, por ejemplo, torre por alfil. Y aquí nosotros comeríamos el alfil que está tocado, ¿no? Es decir, que estaría todo más o menos compensado, pero en una variante pues que es complicada, ¿no? Vamos a ver si antes podemos descomplicarlo, ¿no? Y para descomplicarlo antes, lo que tenemos que hacer es evitar, una vez se ha jugado alfil B4, si jugamos aquí A3, el problema es que igualmente viene alfil por caballo jaque, peón por, enroque, y aquí el negro sigue estando algo mejor, aunque lo que pasa es que nada que ver con la posición de antes. Jugamos E3, el alfil puede salir por B2, el alfil de casillas blancas también sale por aquí y nos enrocamos, con lo cual estaríamos algo mejor que antes. Pero puestos a escoger, en vez de hacer A3 en esta situación, aquí seguimos en esta situación. Seguimos pudiendo hacer G3 sin cambiar nosotros el caballo. Si lo cambia, que sea él, ¿no? Entonces, G3, él tendría que jugar del estilo, pues no sé, por ejemplo, si se enroca, por decir alguna jugada, nosotros seguimos jugando alfil G2. Ahora estamos atacando con 2. Con lo cual, no estaría de más que él cambiara. Y si no cambia, pues no pasa nada. Simplemente, pues no sé, por ejemplo, que juegue en dama E7. Y después de dama E7, pues nosotros incluso tenemos, si juega así, por ejemplo, tenemos hasta caballo B5, atacando el peón y defendiendo aquí el caballo. Que esto es una maniobra que ya hemos visto en otras partidas, en las que ahora, atacando así, tiene que jugar, pues por ejemplo, esta para defender este punto. Y ahora, al defender este punto, podemos jugar, por ejemplo, un alfil F4 para seguir apretando.
Y el blanco va desarrollándose poco a poco y consiguiendo un poco la iniciativa que necesitaba para acabar de sacar sus piezas, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, caballo E5 aquí sería interesante. Y enroque. Y todo esto pues está funcionando gracias a que tenemos esta pequeña iniciativa que incluso nos ha permitido enrocarnos, ¿no? Y por ejemplo a A6 pues tendríamos incluso alfil por E5, dama por E5 y caballo D4. Volveríamos con la tranquilidad y estaríamos bien, incluso volviendo en F3 y tocando la dama, ¿no? Así que, bueno, son posiciones que se complican un poco, pero que se pueden ir desmontando poco a poco. Eso sería este mate en 14 que ha venido así rápido y bueno, pues ver cómo se solucionaba, ¿no? Otra celada típica, que también es a favor de las negras, sucede cuando, por ejemplo, el blanco juega C4, E5, caballo C3, todo esto igual, los mismos tiempos que antes, G3, y ahora el caballo juega en D4. Aquí hay una jugada muy típica que pues muchos jugadores noveles hacen, que es comerse este peón, ¿no? Y al comerse este peón, esto es, ya te digo, una jugada pues de gente pues que empieza. Eso propicia al negro rápidamente para jugar un dama E7. Y el blanco, por ejemplo, si simplemente se vuelve, se encuentra con la desagradable sorpresa de que es jaque mate. Incluso se puede volver o jugar en otro sitio. Igualmente es jaque mate. Así que no puede volver. Y como no puede volver, lo único que puede hacer ahora es jugar F4. Pero ante F4, pues le jugaríamos D6. Y el blanco, pues tenemos las mismas, ¿no? Si se vuelve o hace cualquier cosa, es lo mismo que acabamos de ver. Y por tanto, lo único que puede hacer... Bueno, ahora es diferente, porque puede jugar caballo de 3, ya que no existe jaque mate porque se escapa. Pero entonces el negro tiene este alfil F5, que está molestando otra vez al caballo. Y el caballo pues no tiene ya casillas y entonces hay que jugar rey F2, con lo cual acabamos de destrozar la posición del blanco. Así que otra vez más enseguida nos hemos liado por culpa de una jugada tan tonta como en esta situación de los 4 caballos cuando hago G3, que de repente al hacer caballo D4 queramos comernos el peón D5, algo que es pues un error, ¿no? Aquí lo normal pues es jugar alfil G2 con tranquilidad. Y si si nos coman en F3, pues alfil por F3, no pasa nada. Y si nos juegan alfil B4 como ha pasado antes, pues dama B3 incluso. Y A5, pues bueno, pues caballo A4. Y todo va funcionando bien, ¿no? O sea que aquí después enroque. Pues enroque. Y el alfil puede volver a G2. Y aquí no está pasando nada, ¿no? Bueno, pues esta era la siguiente celada de negras. Tenemos un par más a favor del negro. Una celada, por ejemplo, muy típica también en esta situación, en la que también se da en una situación en la que nosotros, en vez de sacar el caballo en C3, que es lo que recomendamos en el canal, en esta situación, sacamos el caballo por F3. Y eso hace que, por ejemplo, el negro juegue caballo C6 y el blanco parece que pueda jugar cualquier cosa aquí, pero no puede jugar ni E4 ni D4. Si juega E4 o D4, pierde. Esta es una celada que también hay que conocer. Que no sería el caso del canal, porque nosotros, como hemos recomendado, no sacar el caballo de F3, sino hacer caballo C3. Tanto si lo hacemos ahora como si lo hacíamos antes, pues no está dándose esta situación. Pues bueno, no tendríamos por qué saber de esta celada. Pero por si acaso os lo explicamos, ¿no? ¿Qué pasaría en esta situación en la que hemos jugado así, ¿no? Como si fuera una india de rey total, con C4, ¿no? Bueno, pues que si por ejemplo jugamos E4, el negro tiene las de ganar con una jugada que es tremendamente bonita, que es caballo B5. Con caballo de DD a B5 está directamente atacando el punto D3, es decir, el alfil de F1 se está jugado en G2, con lo cual la celda D3 no está defendida por ninguna pieza blanca, con lo cual está claramente a favor del negro. Es una casilla que tiene el negro. Así que
Bueno, pues aquí el blanco tendría que enrocarse, pero después de enrocarse seguiríamos teniendo problemas, porque ahora jugaría caballo G4, perdón, ahora jugaría alfil G4 y ahora el blanco tiene muchos problemas, ya que está amenazándose muchas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que el blanco intenta echar al alfil, cosa que ya le va bien al negro porque igualmente iba a comer. El blanco toma y ahora, fijaos, este caballo D4 entra proponiendo el comerse el alfil, quedándose el blanco sin parejita de alfiles y encima sin el alfil de casillas blancas. Pero es que además también está tocando el punto C2, haciendo y si entra ahí se come la torre y gana la calidad. Está claro que pues deja el blanco pues tocado, que aquí pues tendría que jugar pues caballo A3 para defender el punto C2, pero bueno, después de dama F6 todavía sufre más porque el alfil se tiene que retirar y una vez se ha retirado, ¡boom! Caballo D3 jugando donde más duele y haciendo que pues el blanco pues no tenga prácticamente jugada ahora, ¿no? Así que está totalmente bloqueado. Y esto pasaría si jugara E4 en esta posición que hemos dicho aquí. E4, con lo cual E4 no se puede jugar. Insisto que a nosotros no nos va a pasar porque no vais a jugar caballo F3, vais a jugar caballo C3. Y tampoco se puede jugar D4, ¿no? Y no se puede jugar D4 por muchas, ¿no? Pero una de ellas es que el negro juega E4 y ahora este caballo, ¿dónde lo llevo, no? Y si lo llevo a G4, el problema que hay con G4 es que después de alfil B4, pues el rey se va a quedar otra vez sin enroque, ya que si quiere evitar no quedarse sin enroque y pone cualquier pieza por delante del alfil, pierde este caballo. Con lo cual, con alfil G5, para no perder la pieza, el rey va a tener que jugar en F1. Y si juega en vez de G5, juega el rey, el caballo en D2, entonces tenemos E3, F por E3, caballo por E3 dando jaque a la dama y tocando el alfil en G2, con lo cual lo único que puede hacer el blanco es deshacerse de su alfil in extremis, haciendo alfil por caballo jaque, peón por, y luego sacando la dama por A4 intentando buscar contrajuego. Pero el negro tiene una jugada muy bonita que es alfil B4, que dices, ¿pero quién defiende ese alfil? Pues lo defiende el hecho de que si dama por alfil, hay un caballo por caballo C2 jaque y me como la dama. Con lo cual hay un doble ahí, una amenaza de doble que hace que no deje que se coma el alfil. Y lo súper curioso además es, ¿y quién defiende la torre de A8? Porque ahora voy a hacer dama por peón, dama de 7 y ñam ñam, dama por torre. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que ahora el negro está prácticamente ganado, porque la dama está fuera de juego y después de A3 jugamos a 5 y después de por ejemplo B4 tenemos un caballo C2 tremendo, me como también su torre, alfil B2, dama jaque y aquí pues otra vez jaque y otra vez jaque y me como la dama. Entonces, tremendo también esta celada en la que me acabo comiendo la dama y ganando la partida. Bueno, pues, en fin, la cosa no pinta bien, ¿eh? Todos son celadas para el negro, no puede ser, ¿no? Bueno, hay otra, y es con esta terminamos las celadas del negro. Otra celada del negro que viene a colación de la misma situación que teníamos antes, ¿no? Caballo F3... caballo C6 y en esta ocasión en vez de jugar las horribles E4 o D4 juego enroque, que es lo que hay que jugar. Muy bien, caballo B6 del negro, A3, alfil E6, B4, voy para el ataque y el negro aquí juega E4 ya molestando al caballo, ¿no? El caballo no tiene casillas, si os fijáis, y tiene que jugar en E1. Y al jugar en E1, pues descubrimos una cosa, y es que el negro nos está bombardeando por las casillas blancas que no podemos hacer absolutamente nada. Así que de entrada nos juega caballo D4 amenazando ganarnos la dama. Y aquí hay que jugar muy exacto, porque si creemos que podemos liberar la dama, por ejemplo, jugando alfil B2, atacando el caballo y dejando la casilla C1 para la dama, viene la molesta, muy molesta, alfil B3 y si dama C1 tiene directamente caballo por E2 jaque y me como
la dama, con lo cual aquí habría que jugar caballo C2, a lo que el negro dice muchas gracias, y seguimos con los mismos problemas. Así que dama E1 y estaría pues con pieza de más el negro, cosa que no nos interesa. Así que después de caballo D4, pues habría que jugar, hacer una jugada que se nos tiene que ocurrir para defender la dama, que no es otra que alfil por E4, para que después de un posible alfil B3 juguemos caballo C2 y no otra, porque haciéndolo de otra manera tampoco funciona, ¿no? Pero bueno, incluso el negro primero juega F5 y a alfil D3, entonces juega alfil B3, caballo C2, y aquí estaría el negro pues bloqueando muchísimo al blanco. El blanco no tiene jugadas y el negro tiene prácticamente cualquier cosa que hacer, ¿no? Por ejemplo, por decir alguna jugada bonita, tiene un caballo F3 aquí precioso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un jaque y dices, pero si me dejas el caballo, ¿y qué pasa si haces peón por caballo? Pues que viene un dama por D3 porque el alfil no estaba protegido por ese peón de E2. Y ahora te estoy atacando con 2 el caballo, con lo cual ya me contarás qué haces, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, dama E1, jaque. El rey se puede ir o se puede jugar alfil E7, se puede jugar más o menos muchas cosas, ¿no? Pero imaginemos que jugamos alfil E7, que parece la más normal aquí. Ahora podemos salvar al caballo o intentar atacar más, ¿no? En principio lo mejor sería salvar el caballo, jugar caballo E3, y después de enroque largo estaríamos ahora pues presionando este peón de D2, con lo que el alfil no se puede ir, el caballo pues lo tiene complicado, en fin, un desastre para el blanco. Bueno, pues muy interesante todo esto. Vamos a ver qué sucede con las celadas para el blanco, ¿no? Algo habrá para el blanco. Pues hay poca cosa, pero hay. En definitiva, hay. Y es que después de, por ejemplo, las jugadas típicas en las que el blanco juega caballo C3, aquí a veces el negro juega alfil B4. Y al jugar alfil B4 le está proponiendo una jugada que es muy típica en otras aperturas. Por ejemplo, es como si fuera una Trompowsky invertida o algo así. Y entonces el blanco aprovecha y juega caballo D5. Y al jugar caballo D5, el negro tiene que jugar alfil C5 y enseguida E3. Entonces, con E3, el negro está perdiendo un poco de fuelle con su alfil. Pero es que además, si juega C6, el blanco convierte esto en un terreno de juego resbaladizo, ya que aquí hay que calcular muchísimo. Y si el blanco lo tiene calculado de casa, pues va a ganar enteros, por lo menos en el reloj, ¿no? C por D5, D por C5, dama A5 jaque, no pasa nada, alfil D2, dama por C5, parece que esto esté dominado, pero tenemos aquí un super dama G4 que hace que el negro tenga que jugar G6, con el inconveniente de que además tampoco tiene el alfil de casillas negras, con lo cual casillas negras débiles y sin alfil de casillas negras. Eso hace que el blanco tenga estratégicamente o posicionalmente la partida pues muy de cara, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, después de, por ejemplo, C por D5, dama por D5, tenemos incluso jugadas del tipo alfil C4 molestando muchísimo. Y si el negro pues se va, pues un caballo F3 y seguimos molestando muchísimo. Y si el negro, por ejemplo, se tapa, pues ahora sí, alfil por G8, torre por, y la celadita ha entrado perfectamente porque tocamos el alfil y la torre, que son ambas dos piezas que están sin defender. Una de ellas caerá. Así que bonita celada por parte del blanco en este sentido. Y por último, la última celada que vamos a ver es una celada que tiene lugar después de las jugadas C4, E6, caballo C3, caballo F6, E4, entrando en algo así como una preparación para el sistema Botvinnik, y como mínimo estamos haciendo una formación Maroczy ya de entrada. D5 por parte del negro y E5 por parte del blanco. El negro juega D4, aquí todo es aliar, venga, vamos a aliarla. Por F6, D por C3, claro, aquí caballo por, pero ojo porque el blanco siempre tiene la iniciativa aquí, ¿no?
Y después de peón por, la dama tiene que tomar ese peón para intentar que no se le desconfiguren los peones, y ha quedado rara esa dama ahí, ¿no? Con lo cual, después de, por ejemplo, D4, tenemos una masa de peones interesante en el centro y tenemos posibilidades de hacer muchas cosas, ¿no? El negro puede, por ejemplo, hacer E5, pero el blanco sigue colocando sus piezas y además amenazando, por ejemplo, en este caso, alfil G5 contra esa dama que ha quedado rara, ¿no? Si peón por ejemplo, alfil G5 ya nos iría bien, dama E6 jaque, pues alfil E2, y ahora es muy curioso porque el negro no puede hacer peón por peón. Creyendo que gana un peón, pierde la partida inmediatamente porque dama de 8 es jaque mate. Muy interesante. Con lo cual, si no puede hacer peón por peón, tiene que jugar cualquier otra, como por ejemplo alfil E7. Nosotros aquí sí podemos hacer peón por peón y acabamos de quedar mejor con los peones en el centro y 3 piezas colocadas y a punto de enrocar. Eso quiere decir que hemos ganado en la apertura. Y aquí, bueno, pues podría seguir alfil por G5, caballo por tocando la dama, dama E7 tocando el caballo y dama D2 favoreciendo el tránsito de las torres y defendiendo el caballo, ¿no? Y si enroque, y aquí sigue estando mejor el blanco, que puede incluso acceder a las columnas clave antes que el negro. Y bueno, aquí hay partidas, de hecho hay una famosa entre Anatoly Karpov con blancas y Artur Yusupov, que pues acabó finalmente en tablas, pero que en todo momento fue Karpov quien estuvo mandando la partida todo el rato. Lo que pasa es que estamos hablando de dos super GMs, ¿no? Yusupov y Karpov, ¿no? O Karpov y Yusupov.